Hola a todos, bienvenidos a Pal Futuro, un podcast hecho por nosotros, el equipo Chibungis, especialmente para los jóvenes y adultos trabajadores. Somos Anilú, Diego, Jonathan, Dania, Paola y yo, Renata. Hoy vamos a platicar de algo que seguro todos hemos pensado alguna vez. ¿Cómo construir un futuro donde podamos vivir bien, trabajar dignamente y seguir siendo nosotros mismos sin perder nuestra cultura ni nuestra forma de ser? Y bueno, nuestra pregunta central es: ¿cómo se relacionan el bienestar social, el empleo y la cultura en la vida de los jóvenes de hoy para construir un futuro digno? A lo largo del podcast vamos a ir viendo cómo estos tres temas de bienestar, empleo y cultura se conectan y cómo influyen en nuestra vida diaria. Porque no solo se trata de tener trabajo o dinero, sino también de tener salud, educación, identidad, oportunidades para crecer como persona y comunidad. Y claro, todo esto es súper importante si pensamos en cómo queremos vivir para el futuro. No solo para nosotros, sino también para los que vienen detrás. Así que quédense con nosotros, que hoy vamos a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir bien en estos tiempos. Bueno, para empezar, ¿qué es el bienestar social? Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, el bienestar social es cuando las personas pueden satisfacer sus necesidades básicas, como salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad, y convivir en armonía con su comunidad. O sea, no solo es tener cosas materiales, también tiene que ver con que haya igualdad, justicia y oportunidades para todos, que nadie se quede atrás. Exacto, Nilu. Y también con sentirte parte de algo más grande, de una sociedad que te escuche y te apoye. En México, el bienestar se relaciona con la idea del bien vivir, que busca equilibrar el desarrollo individual con el colectivo. Y eso se nota mucho en los servicios públicos, cuando hay buena educación, acceso a médicos y seguridad, y la gente tiene más posibilidades de desarrollarse. Por eso, cuando no, se crea desigualdad. Y bueno, hablando de la vida real, sabemos que muchas veces no todos tienen las mismas oportunidades. Así es, Jonathan. Por eso el bienestar social también tiene que ver con la empatía y en cómo apoyamos a los demás. Y a continuación, escucharemos unas palabras de unos familiares sobre este tema. Buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con mi papá, que nos va a ayudar a responder las preguntas sobre el bienestar social para nuestro podcast para el futuro. Y bueno, papá, la primera pregunta es: ¿qué tan fácil o difícil ha sido para usted acceder a servicios como la salud o la educación en los últimos años? Bueno, en el tema de salud, ambos temas son complicados, pero respecto al tema de salud, en el caso de la salud pública, sabemos que tenemos un sistema de salud deficiente, ¿no? Entonces, creo que más que difícil o fácil, creo que el tema es complicado, porque los servicios de salud pública tienen años en que siempre han tenido deficiencias en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, recientemente para el diagnóstico de un problema de salud de uno de mis hijos, el sistema de salud pública simplemente nos dio un diagnóstico erróneo, o más bien no llegó a un diagnóstico certero, y tuvimos que recurrir a servicios particulares o servicios de salud privados que son muy costosos. Bueno, la segunda pregunta sería: ¿qué cosas crees que hacen falta en la comunidad para que las personas vivan con más bienestar y oportunidades? Híjoles, pues también es como te decía, estos son temas complicados, complejos, porque creo que justamente de lo que acabamos de hablar en las preguntas anteriores, el bienestar social tiene que ver con acceso a servicios de calidad, tanto de salud como de educación públicas, porque es lo que se paga con los impuestos que toda la ciudadanía pues paga, ¿no? Y el gobierno, pues tenemos años de rezago educativo, de rezago en cuestiones
de salud también, ¿no? Entonces no hemos logrado dar ese paso para que verdaderamente el bienestar y las oportunidades sean palpables, ¿no? El gobierno se ha dedicado en los últimos años a dar dinero, ¿no? A dar becas, a dar a suministrar dinero, ¿no? A mujeres solteras, a estudiantes, en fin, eso es bueno. Qué bueno que lo hace el gobierno, pero no es suficiente para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces se tiene que tener acceso a buenos servicios de salud pública, ¿no? No es posible que tengas que esperar meses para que te hagan un estudio de laboratorio, para que te hagan una placa de rayos X. Y como te decía, el sistema de salud está colapsado porque no se están ofreciendo los diagnósticos apropiados, ¿no? Entonces ahí es una cuestión de que pues los políticos de este país verdaderamente piensen por el bienestar real, ¿no? Real de la población. Pero pues por lo visto no es prioridad, ¿no? No es prioridad en este ni en gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, pues no sé qué tenga que pasar, tal vez un relevo generacional, gente nueva, ¿no? Que verdaderamente le interese el cambio, le interese el bienestar social. Bueno, muchas gracias por compartirnos sus opiniones en base a las preguntas. Hasta luego. Buenas noches, estamos hoy con mi papá que nos ayudará a contestar nuestras preguntas para nuestro podcast para el futuro. Y bueno, papá, la primera pregunta es, ¿qué tan difícil o fácil ha sido para usted acceder a servicios como la salud o la educación en los últimos años? En cuestión de salud, pues no es tan complicado porque pues hay varios consultorios, hay varias farmacias aquí por donde vivimos. En cuestiones de educación sí es un poco más difícil porque es mucha la gente que hay y las escuelas son muy pocas. Entonces los lugares para ganarse un lugar en la escuela pues sí cuesta un poco de trabajo. Están muy peleados. ¿Qué cosas cree usted que hace falta en la comunidad para que las personas vivan con más bienestar y oportunidades? Pues como centros recreativos, hay lugares donde les enseñan a los jóvenes, no sé, deporte, algún tipo de oficio. Ese tipo de lugares le haría falta a este lugar. El bienestar social es la base para construir un futuro digno, porque sin igualdad y servicios básicos no puede haber desarrollo ni bienestar personal. El empleo es otro punto clave. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, un empleo decente y productivo es esencial para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Sí, el trabajo no solo da dinero, también da propósito, independencia y sentido de utilidad, pero lamentablemente no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades laborales. De hecho, un artículo de Nueva Sociedad señala que en América Latina hay muchas iniciativas para apoyar a los jóvenes, pero pocos resultados reales. Muchos terminan en trabajos informales o con sueldos bajos, lo que genera frustración y desigualdad. Y aquí entra lo más interesante, las teorías del trabajo. En el documento que realizamos, vimos cómo distintos pensadores explican lo que significa trabajar y cómo eso influye en la sociedad. Por ejemplo, Karl Marx decía que el valor de las cosas no se mide por su precio, sino por la vida y el esfuerzo del trabajador. O sea, cada objeto no tiene dentro del tiempo y la energía de una persona que lo hizo. Igual, Marx lo llamaba trabajo vivo y decía que cuando ese trabajo se convierte en producto, se vuelve trabajo muerto, porque deja de representar a la persona y se convierte en mercancía. En cambio, Hegel veía el trabajo como una relación entre la calidad y la cantidad. Para él debía haber equilibrio y justicia entre lo que se da y lo que se recibe. Si no hay equivalencia, hay desigualdad.
Bartolomé de las Casas denunció desde las épocas de las conquistas que los pueblos indígenas eran explotados, que los españoles obtenían riquezas a costa del trabajo vivo de los demás. Y Rosa Luxemburgo hablaba de la división internacional del trabajo, o sea, cómo los países ricos producen cosas industriales y los pobres materias primas, lo que crea una dependencia económica global. Luego está Max Weber, que decía que el trabajo se volvió casi una obligación moral. En su visión, el capitalismo transformó el trabajo en una forma de mostrar disciplina y éxito personal. Y finalmente Durkheim, que pensaba que la visión del trabajo ayudaba al progreso, pero también podía generar desigualdad si se perdía el sentido de comunidad. Entonces, si juntamos todas estas ideas, entendemos que el empleo no solo es una actividad económica, también refleja cómo está organizada la sociedad y qué tanto se valoran las personas. Y a continuación, escucharemos unas palabras de nuestros compañeros Jonathan y Diego sobre este tema. Pues Diego y yo trabajamos los fines de semana en Santos Lugo y pues de mi parte yo estudio entre semana y a veces me canso. Pero creo que tener trabajo desde joven me hace pensar más y cómo va a ser mi futuro. Pues yo sí creo que trabajar y estudiar está pesado porque pues a veces salgo del trabajo y tengo que hacer tareas en la noche, pero siento que me ayuda a ser más como responsable y pues valorar las cosas que estoy teniendo ahorita en estos días. El empleo representa el equilibrio entre desarrollo y justicia. Cuando hay trabajo digno, los jóvenes pueden crecer y contribuir a una sociedad más justa y solidaria. Ahora hablemos de la cultura, que está súper conectada con todo esto. La cultura no solo es arte o tradiciones, también es la forma en que vivimos, pensamos y nos identificamos como jóvenes. En la actualidad, la globalización ha influido mucho. Según un artículo de Aitor, la globalización cultural afecta a los jóvenes, porque las redes sociales y la nueva tecnología nos hacen adoptar costumbres y modos de vida de otros lugares. Y la página de Aliad Universidades explica que las culturas juveniles tienen sus propias formas de expresión. La música, la ropa, los tatuajes, la manera de hablar, etc. Todo eso nos representa como generación. Pero también hay que tener cuidado, porque muchas veces consumimos cultura extranjera y olvidamos nuestras raíces. En el documento que realizamos se menciona que el consumo cultural dominante sigue siendo europeo y norteamericano, lo que genera una especie de colonialismo moderno. Sí, pero está padre cuando los jóvenes usamos las redes para expresar nuestra propia cultura, que TikTok o YouTube no sea solo para copiar, sino también para mostrar lo que somos. Y a continuación, escucharemos unas palabras de unos estudiantes sobre este tema. Hola, buenas tardes. Somos del grupo F y venimos a preguntarte si podíamos hacerte unas preguntas para nuestro podcast para el futuro. Si las puedes responder argumentadas, estaría mejor, no solo decir sí o no. Pregunta número 1. ¿Cómo crees que las redes sociales o la globalización han cambiado la forma en la que los jóvenes se expresan o muestran su cultura? Yo creo que ha evolucionado mucho, porque primeramente antes las redes sociales solo servían para comentar o comunicarte cómo te sentías en ese momento, y creo que ahora puedes comentar y publicar una situación que te esté pasando o que esté pasando en tu localidad, y creo que ayuda mucho a difundir y a correr mucho la voz en situaciones que estén pasando actualmente. ¿Qué cosas crees que representan mejor a tu generación? La música, moda, el lenguaje, las redes sociales, ¿y por qué? Yo diría que representa mucho las redes sociales, porque ahí podemos expresarnos cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué música escuchamos, y podemos decir qué es realmente lo que sentimos, aunque a veces entra un poco el aspecto de mostrar la apariencia y no cómo realmente somos, porque por ejemplo en Instagram solo mostramos nuestra mejor fase, pero en la realidad somos totalmente diferentes. Entonces creo que las redes sociales muestran un poco, no tan completamente, pero sí muestran un poco cómo nos representamos. Ok, gracias, eso es todo. Hola, buenas tardes, somos del grupo F y venimos a preguntarte si te podíamos hacer unas preguntitas para nuestro podcast para el futuro. Si las puedes responder bien argumentadas, estaría mejor, no solo decir sí o no. Primera pregunta, ¿cómo crees que las redes sociales o la globalización han cambiado la forma en que los jóvenes expresan o muestran su cultura? Pues han cambiado, pues precisamente
en que el mal uso de la tecnología y todo eso pues puede afectar el pensamiento de los jóvenes de hoy en día, como que utilizan más esta tecnología como redes sociales y todo esto. Puede ser para comunicarse o para en cómo la persona lo utiliza. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué cosas crees que representan mejor a tu generación? ¿La música, la moda, el lenguaje o las redes sociales? ¿Y por qué? Pues en todo esto pues tiene como que relación a las redes sociales, ¿no? Porque en las redes sociales puedes ver la moda, puedes ver también la comunicación y todo eso. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Gracias. La cultura moldea cómo pensamos y actuamos. Si la usamos bien, puede ayudarnos a mantener nuestra identidad y a construir un futuro más consciente y equilibrado. Entonces, retomando la pregunta inicial, ¿cómo se relaciona el bienestar social, el empleo, la cultura en la vida de los jóvenes de hoy para construir un futuro digno? Vemos que los tres temas se conectan totalmente. El bienestar social nos da las condiciones básicas para vivir bien. El empleo nos permite crecer y aportar a la sociedad. Y la cultura nos da identidad y sentido de pertenencia. Y cuando los tres están en equilibrio, podemos imaginar un futuro donde los jóvenes no solo sobrevivan, sino vivan con propósito y dignidad. Porque construir el futuro no es solo tener metas, también es cuidar a los demás, valorar el trabajo y respetar las diferencias culturales. Así que sí, vivir bien para el futuro significa buscar un equilibrio entre lo que somos, lo que hacemos y lo que compartimos como sociedad. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Pa'l Futuro, un podcast donde los jóvenes hablamos de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser. Hasta la próxima. Bye bye.